Ahora damos inicio al panel Política Energética. Invitamos a la mesa principal. Antes que nada queremos pedirles disculpas, pues el señor Carlos Erazo no podrá asistir por motivos de agenda de última hora. Invitamos entonces a Luis Ernesto Mejía Castro, abogado y empresario originario del departamento del Valle del Cauca. Se ha desempeñado como gerente comercial, vicepresidente administrativo y presidente de MAC S.A., viceministro de Hidrocarburos y Minas, ministro de Minas y Energía y actualmente es consultor independiente. Invitamos también a Luis Carlos Valenzuela Delgado, economista, tiene amplia experiencia en el sector real y financiero, público y privado. Su experiencia incluye presidente de Celumóvil, BelSouth, ministro de Minas y Energía, presidente de la Corporación Financiera del Valle, banco de inversión más grande de Colombia, viceministro de Desarrollo y jefe de la Unidad de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación, entre otros cargos. Invitamos al señor Amílcar Acosta Medina, economista, exministro de Minas y excongresista, director ejecutivo de Federación Nacional de Departamentos, el gremio de gobernantes. Y por último, invitamos al señor Carlos Caballero Argáez, ingeniero civil, se ha desempeñado como director ejecutivo de Fedesarrollo, asesor de la antigua Junta Monetaria, fue vicepresidente técnico y presidente de la Asociación Bancaria de Colombia. Asimismo, fue director del Fondo de Promoción de Exportaciones, ProExport, primer presidente de Bancoldex, presidente de la Bolsa de Bogotá, ministro de Minas y Energía y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Y hoy nos estará acompañando como moderador del panel. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. En Colombia, cuando uno pasa por un ministerio, lo siguen llamando ministro. Entonces aquí tenemos 4 ministros. Pero eso imprime un poquito de carácter, pero no mucho. Lo que es interesante es que esta mesa redonda, este panel tiene lugar en un momento muy especial de la historia del sector eléctrico reciente, por lo menos de la historia desde 1993. Uno siempre ha considerado y ha hecho público y ha divulgado que el sistema eléctrico en Colombia es un sistema sólido, fuerte, firme, que está bien preparado para enfrentar situaciones críticas. Y en este momento estamos teniendo una crisis que yo personalmente no pensé que se pudiera producir, tal vez por ingenuo y por haber pasado por el ministerio hace 15 años. Pero es un momento muy indicado para oír a la gente que sí sabe de estos temas, a estos 3 ministros, a mi antecesor y a 2 sucesores, y a Luis Carlos Valenzuela, quien yo reemplacé en el ministerio, a Luis Ernesto Mejía, quien aceptó ser viceministro cuando yo era ministro, y al doctor Amílcar Acosta, que tenemos la fortuna de tenerlo aquí como
como exministro y que tuvimos algunos que enfrentar en el Congreso cuando éramos ministros. Creo que me gusta más tenerlo de exministro. Muy bien. En este momento pues tenemos una serie de circunstancias. Oí la presentación de Manuel Mayhuasca, me pareció extraordinaria, pero tenemos una serie de circunstancias que me parece que hacen de la coyuntura un momento muy especial. Tenemos el fenómeno del Niño, tenemos problemas con el suministro del gas, tenemos generación con líquidos, tenemos unos temas de regulación. Hay quien habla de la posibilidad de racionamiento el año entrante. Tenemos unos gremios novedosos que representan a los consumidores y a los industriales y que están diciendo que lo que está pasando es terrible. Y a mí personalmente me preocupa, y tengo que decirlo antes de darle las palabras a los panelistas, que me preocupa que se haga populismo con el tema energético y que eso lleve a que se tomen las medidas que no son. Entonces, me parece importante en un momento como este realmente oír a gente como Luis Ernesto, como Luis Carlos Valenzuela, como Amílcar Acosta y tratar de ver hacia dónde debemos ir en un momento como este en el cual, claro, hay unos temas de corto plazo y hay unos temas de largo plazo. Este panel es sobre política energética y por lo que le oí a Manuel Mayhuasca hace un momento, pues realmente estamos tenemos un tema de política energética importante, porque es realmente cómo va a ser la generación en el mediano plazo, entendiendo por mediano plazo no de aquí a diciembre, sino de aquí a 5 años. Muy bien. Lo que hemos acordado con los panelistas es que que cada uno de ellos va a tener un máximo de 15 minutos para hacer una presentación y que después vamos a tener una conversación amigable. Entonces, démosle la palabra en orden cronológico al doctor Luis Carlos Valenzuela. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, voy a hacer unas aclaraciones rápidas. Primero, sé que el tema de coyuntura es un tema profundamente importante, pero no voy a hablar de coyuntura. Después en el debate hablaremos como de las posiciones de política, pero lo que quiero hablar es como de qué condujo a la situación que hay. No estoy hablando de una situación específica, no estoy hablando de medidas específicas, actores específicos, sino un poco la génesis que condujo a esto. Van a entender por qué voy a decir lo siguiente, y es que lo van a entender después, que certifico que estoy en mi absoluto sano juicio. Y no se tomen las cosas muy en serio, porque creo que esto no es tan grave como parece. Cuando me invitaron a este seminario, pensé que lo único que quería decir era algo profundamente simple, y es que llevamos casi 10 años regulando el sector eléctrico como si fuéramos un país que tiene gas para efectos de generación eléctrica, y en realidad somos un país que no tiene gas para efectos de generación eléctrica, y que cuando uno regula como si fuera lo que no es, pues las cosas salen mal. Y en el sector eléctrico todo está saliendo mal porque nos dio la locura de regular para el país que no somos. Claro que pensé que no estaba muy seguro de querer decir esto, porque era demasiado simple. A la gente del sector eléctrico lo que le gustan son las cosas complejas. Pensé en qué más se me ocurría decir en el seminario tan importante, y nada, no se me ocurría nada. Siempre llegaba a la misma y única conclusión. Este país lleva 10 años haciendo política energética
asumiendo que tiene gas para generación eléctrica y no. ¿Para qué nos engañamos? Este país no tiene gas para generación eléctrica. Uno no puede regular ni con mentiras ni con sueños. Eso está mal. Así no se hace política económica. Así no se regula. Eso está mal, eso es feo. Lo de la imaginación, dejémoselo a la literatura. Y ahí fue que se me ocurrió. De pronto puedo decir lo que quiero decir, pero en una forma más literaria, más bonita, menos ofensiva. Contar un poco la tragedia del sector eléctrico, pero sin hablar de curvas de oferta innecesariamente empinadas, sin mencionar el problema de la confiabilidad sin eficiencia y sobre todo, poder decir lo que con toda el alma quería decir, y es que está mal regular asumiendo que hay gas para generación eléctrica cuando la realidad de esa cosa tan dura y tan fría y tan contundente que es la realidad es que no hay gas para generación eléctrica. En la literatura hay una larga tradición de libros que pasaron a la historia como obras infantiles, cuando en realidad eran escritos de carácter estrictamente político. Ejemplos extraordinarios de este género, que se podría llamar de cobardía política, son El Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, Los viajes de Gulliver de Swift. En versión más contemporánea están Las ciudades invisibles de Calvino, que son las historias narradas por el incansable Marco Polo Alcán, describiéndole su vasto imperio, cuando en realidad lo que está contando es una misma ciudad. Venecia 1000 veces contadas, 1000 veces contada. Es que de pronto hay que contar la historia, cualquier historia, de nuevas maneras, para ver si alguna vez uno llega a ser oído. El Can, como todos los gobernantes y ministros poderosos, era poco proclive a oír lo que no le gustaba. Así son los gobernantes desde siempre. Por eso es que empecé a pensar a qué se me parecía lo que está pasando hoy en el sector eléctrico. Y se me ocurrió que la historia más similar que podría utilizar para no meterme en problemas, tan proclive que soy a ello, sería la de una ciudad que perfectamente podía ser Bogotá, que por alguna extraña razón, en alguna lejana época y por un corto periodo, había sido un próspero puerto sobre un mar turquesa. Así son los mares en todos los cuentos. Por alguna razón, digamos, la ambición de sus ciudadanos que se habían dedicado en forma viciosa y enfermiza a extraer rentas del gobierno, los dioses, que para efectos de la historia podrían ser Bachué y Bochica, que hasta donde me acuerdo les encantaba mover ríos y montañas, decidieron castigar a los bogotanos convirtiendo el otrora hermosísimo, dinámico puerto costero en una fría y gris ciudad rodeada por infranqueables cerros y con 3 gigantescas cordilleras separándolas del punto marítimo más próximo. El propósito de los dioses fue el de convertir a la ciudad en lo más opuesto a lo que había sido. De un momento a otro, ante el grito atronador de Bachué, millones de alegres costeños se convirtieron en lo que más detestaban, en pretenciosos bogotanos. Así son los dioses, violentos y vengativos. Pero ocurrió un fenómeno extrañísimo, que ni Bachué ni Bochica en su infinita sabiduría chibcha hubieran podido predecir, y es que los bogotanos decidieron desobedecer el designio de los dioses y vivir eternamente en la ilusión, en el sueño, en la mentira. Decidieron no aceptar que ya no eran una ciudad costera. Decidieron que actuarían como si aún fuera un puerto, como si nada hubiera ocurrido. En el más fino ejercicio del empiricismo inglés, decidieron que en tanto no cambiaran las costumbres, no cambiaría la realidad. Todo era extraño, todo era muy extraño, aunque todos en el fondo sabían que la mar ya no existía y ni siquiera recordaban cómo era. A los niños se les vestía de marineros y se les obligaba a leer a Hemingway y a Stevens. Los jóvenes usaban peacoats cruzados y escupían tabaco a 2 carrillos. A todos se les enseñaba desde la más tierna infancia a hacer el nudo de estacha, el barrilete y la vuelta de guirnalda, aunque nunca jamás los fueran a utilizar.
es que las sociedades, al igual que los hombres, deliran, enloquecen y terminan creyendo que son lo que no son, que tienen lo que no tienen. Y los locos son tercos. Aunque ya no hubiera mar ni capacidad de acceso a él, los bogotanos tomaron la decisión de construir, con dineros ciudadanos, gigantescos astilleros. Se construían buques y más buques que terminaban estacionados en un gigantesco parqueadero, ya que nadie se atrevió a repetir la hazaña de Fitzcarraldo, ese irlandés demente que atravesó un barco por una montaña para abrir nuevas caucherías en el Amazonas peruano y financiar su sueño de ir a Caruso cantar arias de Verdi en Iquitos. Los dementes bogotanos eran dementes grises, es natural, eran dementes bogotanos. Unas pocas voces se levantaron pidiendo racionalidad. Con desesperación, trataban de hacer ver a sus enloquecidos conciudadanos que ya no eran una ciudad de mar, que eso ya era el pasado, el recuerdo, la nostalgia, que debían enfrentar su nueva realidad de valles y montañas. Estos ciudadanos que en forma suicida trataban de salvar a las hordas soñadoras de los terribles efectos de sus desatinos eran tratados como escoria social. Se les denominaba realistas, que desde Sámano y Murillo ha sido el más terrible de los insultos que se puede proferir en estas tierras. Se les gritaba: eres un maldito realista, no te das cuenta que en cualquier momento el mar volverá y nos podremos olvidar de estas horribles y verdes montañas. Somos hombres de mar y moriremos como tales. Nuestra historia será escrita por Melville o por Conrad. Era difícil entender cómo una sociedad podía haber caído en ese nivel de delirio, pero en realidad, ¿para qué mentirnos? Había antecedentes de locura. Lo del mar no fue la primera y probablemente no sería la última mentira en la que esta sociedad se empeñaría en vivir. La sociedad que pretendió ver el mar donde tan solo había montañas era la misma sociedad que en algún momento se había sentido un imperio petrolero dirigido por una iguana, para años después estrellarse con la triste realidad. Y a cada golpe una nueva mentira, y a cada golpe una nueva mentira. El delirio llegó al extremo cuando los más altos mandos de la ciudad, todos vestidos con camisas de colores estridentes, estampadas de palmeras, aprobaron el proyecto de resalinización del Río Grande de la Magdalena, que consistía en construir un mar de mentiritas inundando los valles de Cota, Huasca y Sopó. A cada bogotano se le dio un balde y se hizo una larguísima cadena que llegaba hasta Honda. De ahí, pasándola de mano en mano, se traía el agua hasta la salida de Zipaquirá, donde juiciosamente los niños vestidos de marinero echaban una manotada de sal en cada balde. Por último, se llevaba a las viejas curtiembres de la calle 13 para echarles unas gotas de índigo y darle la coloración azul soñada. Terminado el proceso, el agua se vertía en los valles hasta alcanzar el calado suficiente. Era caro, sí, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Y si los bogotanos estaban obsesionados con el mar, no tenían más remedio que pagar lo que fuera por traer el mar. El proyecto fracasó, Bogotá siguió siendo un pueblo triste. La ciudad se empobreció mucho. Aquello que era útil era escaso y costoso. Los dueños de lo poco que era útil se enriquecieron, casi sin culpa. No obstante estar rodeados de verdes y productivas sabanas, los gobernantes se negaban a promover cualquier labor diferente al arponeo de ballenas y a la pesca submarina de perlas naturales. Había campos fértiles donde millares de cultivos eran posibles, pero los gobernantes, con esa terquedad que solo da la locura extrema, se negaban a hacer uso de ellos, porque se sentían curtidos hombres de mar, aunque en realidad el mar les había sido quitado hace tantos años que ni el más anciano de ellos recordaba cómo era eso que llamaban el mar. Las mentiras, mientras duran, se desbocan como corceles y no hay quien sea capaz de frenarlas. Por eso, aunque no hubiera mar y los barcos no fueran a navegar más allá de los confines de sus tristes aparcaderos de cemento, los líderes de esta locura se volvían más y más importantes y fundaban guildas y gremios por doquier donde hablaban sin cesar y con gran belleza de la importancia del mar, de la belleza del mar, de la bravura del mar, del colorido del mar, en fin, de lo grandioso que iba a ser ese momento en que íbamos a ser inundados por esas aguas azul turquesa y cómo en ese instante de paroxismo glorioso haría sentido la construcción de esos miles de barcos sin uso. Los gremios a barlovento, las guildas a sotavento, los vestidos de marineros de los niños.
Hablaban tan bonito los líderes de esta enorme locura que todos les creían. Y pasaron años y todos les creían. Un apocalipsis construido de hermosas mentiras. Aunque el delirio y la desmesura son mis trabajos favoritos, estoy consciente de que no fui invitado acá a la plácida práctica de tan pocos respetados vicios, sino hablar de la coyuntura del sector eléctrico. Pero es que francamente no se me ocurrió otra forma de contar la historia, de que no obstante que un WACC del 10.3%, el costo fijo y variable de un megavatio hora de energía producido con de otra forma contar la historia de que no obstante que un WACC del 10.3%, el costo fijo y variable de un megavatio hora de energía producidos con líquidos cuesta $56.4 y ese mismo megavatio hora producido con carbón descontado a la misma tasa cuesta $38.6. Los colombianos consumimos el megavatio de $56.4 en lugar de consumir el megavatio de $38.6, porque como en la historia de la ciudad que se quedó esperando el mar, decidimos hacer regulación eléctrica como si en Colombia hubiera gas para producir energía, cuando la real realidad es que en Colombia no hay gas para producir energía. La locura y el delirio son costosas formas de hacer política económica. Muchas gracias. Luis Carlos, muchísimas gracias y créame que he disfrutado enormemente su página literaria. Siguiendo el orden cronológico, Luis Ernesto Mejía tiene la palabra. Hola, hola. Bueno, muy complicado arrancar a tratar de traer algunos temas de política energética después de ese golpazo que nos acaba de dar Luis Carlos. Pero bueno, yo creo que moderando un poquito el tema, yo diría más bien que se nos acabó el gas para la generación eléctrica. Algún día lo tuvimos. Lo importante es no casarnos con la idea de que va a volver. Eso significa que tenemos que buscar un cambio radical en las señales que está mandando la regulación. Y por supuesto, yo estoy seguro que ahorita va a haber un debate sobre la coyuntura, pero como el tema es de política energética, uno siempre trata de imaginarse qué puedo yo aportar de nuevo al sector que, como dijo el ministro Caballero, todos teníamos en la cabeza que es sólido, sofisticado, seguro, que está muy bien planeado, que es firme, y de un momento a otro parece que estuviera colgado de un pelo. Y entonces, viendo los temas hacia futuro, sin perjuicio de que ahora hagamos debate de la coyuntura, claramente hay un tema de canasta energética que tenemos que resolver con lo que tenemos. Y ya hay una primera pieza de propuesta regulatoria. De pronto, debo decirlo, no salió en el mejor momento, pero esa propuesta trae unos elementos que claramente apuntan a una tecnología de generación por carbón, que es el combustible que más tenemos. Tendremos que buscar respuestas a varias preguntas que trae el carbón en este siglo, ¿no? O sea, somos capaces de generar con carbón sin las dificultades que todo el mundo está expresando que tiene el carbón. ¿Cuánto va a costar ese CAPEX? Porque para que no genere esas dificultades no puede ser cualquier planta y no puede ser poco sofisticada. Y también tenemos que preguntarnos cómo va a funcionar la proveeduría del carbón. Si esas plantas van a estar en boca de mina en los campos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, en donde los contratos de proveeduría de carbón son bastante curiosos, porque cuando el carbón va al alza, el precio que vale es el de spot, y cuando va a la baja, el precio que vale es el del contrato. ¿Cómo vamos a hacer para
que esos pequeños carboneros de 2.000 toneladas, 1.000 toneladas mensuales, se pueden agrupar para ofrecer grandes cantidades de carbón a unos precios firmes para generar. Y al final, ver si nuestras autoridades en este estado tan disfuncional van a dar las licencias medioambientales para construir plantas de carbón. Seguramente que sí, seguramente van a exigir un CAPEX importante, pero esas son respuestas que seguramente llegarán en el mediano o en el largo plazo. Y en esos temas de canasta, entonces tenemos que seguir viendo qué más hay, porque pues con las restricciones del carbón tenemos que tener complementos. ¿Cuáles son los otros complementos? ¿Cómo vamos a regular el tema del agua? O sea, después de las experiencias de Sogamoso, del Quimbo y de lo que seguramente sufrirá EPM con Pescadero y Tuango, ¿cuál es la realidad de emprender proyectos de grandes hidroeléctricas? ¿Qué tan viable es? ¿Cuál es el costo final que termina teniendo la porción de comunidades, medio ambiente, etcétera, etcétera? Ya va a cerca del 25, 26%, ¿hasta dónde va a subir? Y eso hay que trasladarlo a tarifa. O si la realidad es aprovechamiento de las cuencas en pequeñas centrales hidroeléctricas, o si el GNL va a terminar siendo una realidad. Y si esa va a ser una realidad, pues tenemos que aprender de lo que pasó con la planta regasificadora de la costa, donde nos demoramos 3 años en decidir si eso era viable o no, si se necesitaba o no y quién la iba a pagar. Y después de esos 3 años, una cantidad de problemas derivados del proceso mismo de adjudicación, los que perdieron, los que ganaron, los que perdieron no se resignan, entonces ahí hay una disputa grande y se demora todo se demora. Y si esa planta hubiera entrado en diciembre del año pasado, pues estaríamos de pronto hablando de otros temas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la autogeneración y la cogeneración? Entonces, digamos, gran debate para propuestas de política pública hacia futuro es claramente la canasta energética, en donde el gas natural producido en campos colombianos claramente ya no es una opción para el mercado de generación eléctrica. Pero hemos tenido un artista que ha sido siempre un artista invitado a la fiesta, pero nadie lo saca a bailar, ¿sí? La demanda. ¿Qué papel va a tener la demanda en la nueva generación, en la nueva regulación? Nunca ha sido un actor importante. Siempre ha recibido lo bueno, lo malo y lo feo, pero lo ha recibido, nunca ha podido actuar. Entonces empieza uno a pensar si la regulación debe empezar a contemplar cuál es el papel de la demanda, si va a haber mercados de desconexión, si va a haber mercados de eficiencia energética, si la demanda va a ser capaz de participar en la formación del precio, si el MOR al fin de cuentas sale o no sale, si a Derivex le van a dar juego o no le van a dar juego, que se lo digan de una vez, ¿sí? Si el contrato de cubrimiento financiero de Derivex es o no merecedor de ser considerado como un contrato bilateral, con todas las consecuencias que eso tiene. Y dejar el miedo de introducir los cambios regulatorios que permitan que exista un mercado de coberturas financieras. Y si además esa demanda va a jugar un papel significativo en términos de generación distribuida con fuentes renovables, si vamos a tener una medida neta en las casas, ¿qué papel van a jugar las empresas distribuidoras cuando cada casa pueda tener una utilización de paneles solares en sus techos? Si va a haber redes inteligentes, bilaterales o no. En fin, a la demanda nunca la hemos considerado dentro de la regulación y creo que a gritos está pidiendo que la inviten. Y seguramente, invitando a la demanda, va a haber muchas menos distorsiones y va a haber muchas más oportunidades de anticiparse a estos temas. Y finalmente, hay que hablar del regulador.
Y hay que hablar del regulador porque el regulador tiene que volver a sus bases, tiene que volver a revisar claramente la ley 142 y tiene que volver a poner de primero en la lista la eficiencia energética, la suficiencia financiera, la oportunidad de la regulación. Y seguramente esta regulación va a tener que dejar de ser tan rígida y va a tener que tener instrumentos de flexibilidad que no significan instrumentos de inseguridad jurídica, sino que significan instrumentos adaptados a la topología nuestra, semáforos que activen determinadas circunstancias, ¿sí? Variables que puedan cambiar dependiendo de determinadas cosas, porque si no nos vamos a pasar toda la vida como lo hemos hecho últimamente, viendo a ver quién es el valiente que hace el cambio que se necesita. Entonces, ese rol del regulador, a quien yo vuelvo e insisto lo que he dicho en miles de oportunidades en diferentes foros, es un regulador que no se le ha dado el estatus que requiere un regulador como el de este sector, que en muchas oportunidades toma decisiones con efectos macroeconómicos más importantes de los que puede tomar una Junta Directiva del Banco de la República, con todo el respeto que nos merece la Junta del Banco de la República. Pero ese estatus no lo tiene nuestro regulador. Y solucionar los problemas de poder tener los reguladores sin que ellos se vean amenazados y sin que tengan que entrar a regular pensando que van a hacer el día que se salgan, porque van a tener 2 años con los brazos cruzados porque no pueden hacer nada diferente a lo que saben. Entonces son temas que también hay que entender y también dentro de esta nueva elaboración de la política para poder tener la regulación real del país real, como nos dice Luis Carlos, tienen que ser tenidas en cuenta. Entonces digamos que para darle paso al ministro Amílcar y para tener espacio de discusión de la coyuntura, 3 temas para pensar en política energética futura. Canasta, inclusión necesaria de la demanda en cualquier cambio regulatorio como actor activo y no actor pasivo, y las características de la regulación y el rol de los reguladores en términos de los principios que consagra la ley 142 y sobre todo los principios de oportunidad. Entonces, paramos allí para después volver, ministro. Gracias. Muchas gracias, ministro. Creo que han quedado puestos sobre la mesa varios temas muy importantes. Quien fue ministro más recientemente es el doctor Amílcar Acosta. Puede que tenga mejor información que todos nosotros. Adelante, doctor Amílcar. Me encanta, como le dije antes, que Muchas gracias, tenerlo Carlos. en este panel. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo después de escuchar las 2 intervenciones anteriores y sobre todo esa narrativa fabulada de nuestro amigo Valenzuela, entre la locura y el delirio, y su referencia al tema del gas, no resisto la tentación de empezar por ahí, porque en mi concepto el detonante de la actual crisis en la que estamos, porque estamos en una crisis, es precisamente la escasez o la estrechez de la oferta de gas. Hemos pasado de un periodo de holgura en la disponibilidad de gas a un periodo de estrechez en la oferta de gas. Y esa estrechez, lo sabemos que uno de los factores que más ha incidido ha sido la declinación del principal campo de gas, que es el de La Guajira, sin que hayamos tenido un hallazgo de importancia que de alguna manera pueda relevar
a ese gran yacimiento que en su momento fue la principal fuente de aprovisionamiento de gas del país. Pero a esto se viene a sumar la circunstancia de que en Colombia no tenemos un mercado homogéneo del gas. Nosotros en la práctica tenemos dos mercados de gas. El mercado del interior del país, que se surte fundamentalmente del gas de los llanos, y el mercado de la región Caribe, que se sirve del gas de la Guajira fundamentalmente. Entonces, en la práctica tenemos un mercado segmentado que además por mucho tiempo operó con dos precios distintos, un precio del gas del interior y un precio en el de la Guajira que estaba ligado a los precios internacionales del fuel oil. Esta circunstancia de tener dos mercados de gas que están conectados, tiene un vaso de comunicación que es el gasoducto, ha devenido en ser insuficiente para que en momentos en que en uno de esos dos mercados se presenta un déficit, como ha ocurrido recientemente a nivel de la región Caribe, no obstante tener excedentes en el interior del país, no se puede disponer de ese gas que excede en un mercado para suplir la demanda del otro mercado. Entonces, allá hay una limitante desde el punto de vista de la infraestructura de transporte de gas. Pero lo que es peor, ese cuello de botella que se presenta por falta de capacidad de transporte de gas, no solamente se presenta entre los dos mercados, sino dentro de los mismos dos mercados. Tenemos gas atrapado en los llanos, que no es posible que hoy ese gas esté sirviendo para abastecer el mercado del interior del país. Y aquí, en la región Caribe, tenemos gas atrapado, el de Jocol, Canacol, está atrapado por no contar con un gasoducto que se conecte con Cartagena. Entonces, en la práctica tenemos y no tenemos gas. Y ese es un factor que ha venido incidiendo en cuanto a los contratos y en cuanto a los precios. Y esto ha dado lugar también a distorsiones en la formación del precio, que llegó a un punto a finales del año pasado y comienzos de este año, en donde aplicando el indexador que se estableció por parte de la CREC, al aplicarlo a los precios en el mercado de la región Caribe, iba a dar lugar a un incremento en el precio del 24%, al tiempo que en el interior del país bajaba el precio del gas. Eso era insostenible y llevó a una situación en donde le tocó al gobierno y le tocó a la CREC intervenir el mercado y llegar a una fórmula salomónica de establecerle un techo al precio basado en el índice de precios al consumidor. Pero fue una solución, diría yo, temporal, pero que no responde el indexador que se estableció, no recoge las nuevas realidades. Y esto me lleva precisamente al tema que tiene ya que ver con la coyuntura. Pero antes de meterme en la coyuntura, hay otro aspecto que tiene lógicamente que ver con la política energética, que
En alguna oportunidad en este mismo recinto que tuve ocasión de participar de un foro o de un congreso del gremio del GLP, yo señalaba de la importancia que tiene en el país que nosotros, disponiendo como disponemos de una producción importante de GLP y pensando hacia el futuro en la mayor producción de GLP en el país, debíamos también tener el GLP como parte importante de la matriz energética del país. Por eso promovimos en el Congreso de la República, y en eso jugó un papel muy importante desde la UME Ángela Cadena, promovimos desde el Congreso de la República la aprobación de un proyecto de ley que permitiera los usos alternativos del GLP, de tal manera que en Colombia se pudiera también desarrollar el suministro de GLP vehicular. Finalmente el proyecto no salió, pero posteriormente en el plan de desarrollo quedó aprobado y hay esa posibilidad. Pero también tenemos un enorme filón en materia de gas, que es el gas metano asociado con los mantos de carbón, el CBM. Se calcula que nosotros hoy tenemos algo más de 5 terapias cúbicos de reservas de gas y se calcula que nosotros podemos tener más de 14 terapias cúbicos de gas metano asociado con el carbón. Y lo que tenemos más al alcance de la mano para poder desarrollar ese frente tan importante que es el gas que hay en el Cerrejón, en La Guajira, es increíble que pasado más de 7 años en que han venido sentados a la mesa los señores del Cerrejón y los señores de Drummond, no se hayan podido poner de acuerdo entre ellos para poder desarrollar esas reservas importantes de gas metano que tenemos allí, que en circunstancias como estas sería realmente de un gran interés y contribuiría a que este estrés que tenemos en el mercado del gas no hubiera llegado a los límites en los cuales estamos nosotros. Me imagino que el ministro Mejía, el mismo Valenzuela, tal vez no le tocó a Carlos, pero todos los que hemos pasado por allí hemos empujado para tratar de que ellos lleguen a ese acuerdo. A mí me tocó incluso ponerles un ultimátum, pero el ultimátum me lo aplicaron a mí porque a los 2 meses salí del ministerio. Y me quedé con las ganas realmente de poder haber intervenido, porque les fijé una fecha límite que si a esa fecha no se ponían de acuerdo, pues nosotros como gobierno íbamos a proceder, porque no hay derecho que el país, necesitando disponer del gas para su desarrollo, y que primen los intereses privados sobre el interés general de la nación. De manera que ahí hay un reto importante de política pública. Es más, los señores de Drummond en La Loma tienen también una posibilidad al alcance de la mano de poder desarrollar ya aproximadamente 20 o 25 millones de pies cúbicos diarios, y por falta, no tanto por falta, sino por las demoras en el trámite de licencia ambiental, tampoco podemos disponer de esos 20 o 25 millones que, aunque son para consumo de ellos, pues estarían de todas maneras liberando volúmenes que mucha falta le hacen hoy a los generadores de energía. Y para redondear este tema y no pasarme del tema de gas, porque
el tiempo es limitado. Quiero decir lo siguiente. En su momento, cuando se diseñó y se definió el precio de escasez, las circunstancias eran otras. En ese momento no teníamos la escasez de gas natural que hoy tenemos. Adicionalmente, en aquel momento, como ya lo dije anteriormente, el precio del gas de La Guajira estaba ligado al precio del fuel oil internacional, al igual que el precio de escasez. Una vez liberado el precio del gas de La Guajira, entonces ahí se produce un desacoplamiento entre el precio del gas natural y el precio de escasez. Y ahí se vinieron como en cascada una serie de circunstancias que han hecho de esta la tormenta perfecta. Y es que al tiempo que el precio del fuel oil se viene al piso por cuenta de la revolución de los esquistos en los Estados Unidos, en donde el precio del gas ha tenido un bajonazo del 70%, se cae el precio internacional del fuel oil, que es el referente para la fijación del precio de escasez. Y mientras esto ocurre con el fuel oil y el precio de escasez, en cambio, el generador térmico, que a falta de disponibilidad de gas, tiene que echar mano de combustibles líquidos, y ese combustible líquido no es fuel oil, sino que es diésel. En un momento en que por la parada de la planta de la refinería de Cartagena, nosotros venimos importando al país más del 60% del diésel que se consume en el país, y ese diésel que se importa es un diésel que lo tenemos que pagar en dólares con una devaluación galopante, alrededor de 3.000 pesos dólar. A eso se viene a añadir la circunstancia de que la reforma tributaria terminó imponiendo impuesto al diésel. A esto se viene a añadir que el combustible que nos proveíamos desde Venezuela a raíz del cierre de la frontera, ya no contamos tampoco con ese combustible. Y muchas plantas que para procurarse el diésel para su generación lo transportaban a través del río Magdalena. El río Magdalena, por el fenómeno del Niño, se seca y ahora tienen que transportar ese combustible por vía carreteable, que es mucho más costoso. Hemos llegado a lo que los abuelos llamaban complicación de males, que ahora los médicos llaman muy sofisticadamente una falla multisistémica. Entonces estamos en presencia de una falla multisistémica que, a mi juicio, debe llevarnos a revisar, a examinar temas regulatorios que tienen que adecuarse y tienen que sintonizarse con esas nuevas realidades. Yo donde quiera he tenido la oportunidad de ir y participar de este tipo de eventos, y con esto termino, no dejo de ponderar los avances que en materia de política pública y en materia regulatoria hemos tenido en Colombia, gracias a las cuales pudimos pasar el racionamiento eléctrico, el fenómeno del Niño, pudimos pasar el fenómeno del Niño de 97 a 98, de 2002 a 2003,
Y pasamos también el de 2009-2010 sin que tuviéramos en el país racionamiento, pero lo que ha hecho la diferencia entre estos tres fenómenos del Niño que pasamos indemnes y este es, primero, que este fenómeno del Niño se parece cada vez más al del 97, 98, y creo que va a ser más, como va, más severo y más prolongado que el del 97, 98. Y mi mayor temor, se los confieso, es que, de acuerdo a lo que le he escuchado al director del IDEAN, como él lo ha dicho claramente, no es que el 31 de marzo a las 12 de la noche terminó el fenómeno del Niño. Hay dos circunstancias de las cuales debemos tomar nota. Uno, que el fenómeno del Niño no desaparece de manera súbita, sino a través de una rampa de debilitamiento que puede llegar hasta el mes de junio. Y segundo, que cuanto más prolongado es un fenómeno del Niño, más tarda en disiparse. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para esa circunstancia. Y ahí esto me regresa nuevamente a la preocupación por el tema del gas. Y es que, de acuerdo con información oficial, se calcula que para el primer trimestre del año entrante, nosotros vamos a tener un déficit de aproximadamente 245 millones de pies cúbicos diarios, que representa más o menos el 18% de la demanda. Y en el caso particular de la región Caribe, se estima que vamos a tener un déficit de 175 millones de pies cúbicos diarios, que representa el 30% de la demanda regional. ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos de aquí a allá? Los 65 millones de pies cúbicos diarios que ya comenté que están atrapados en Sucre y que, de acuerdo a la información que yo tenía, podríamos disponer de ese gas ahora en diciembre. Pero me dijeron ahí en la puerta que al parecer no va a poder estar disponible para diciembre. Ahí están 65 millones. En gracia y discusión, convengamos que vamos a disponer de ellos en el primer trimestre. Súmele a esto los 40 millones de pies cúbicos diarios que esperamos y estamos cruzando los dedos para que Venezuela nos entregue esos 40 millones. Entonces ahí ya tenemos 105 millones de pies cúbicos diarios, más los 20 que están atrapados en Cusiana, entonces tendríamos 125. 105. Me preocupa de dónde va a salir más de 100 millones de pies cúbicos diarios que no vemos de dónde van a salir y que puede estresar aún más el mercado, no solamente el mercado de gas, sino el mercado de energía, habida consideración, entre otras, que el generador es el último en la fila. Y antes de los generadores está el sector residencial, está el sector vehicular, está la refinería, que ya para el primer trimestre del año entrante estará operando y va a demandar no menos de 80 millones de pies cúbicos diarios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro Acosta. Yo creo que aquí hemos tenido las cifras, los conceptos, la literatura, entonces podemos hacer unas preguntas. Yo no me resisto las ganas de comentar un poco lo de Luis Carlos, en el siguiente sentido. Yo siempre he pensado que
que la propaganda bogotana de que es una maravilla vivir 2.600 metros más cerca de las estrellas es completamente equivocada, es absurda. La capital del país debería estar cerquita del mar. Por ejemplo, Cali o Barranquilla. Yo creo que Barranquilla va a ser la capital de Colombia en el siglo XXII. Pero el punto, doctor Luis Carlos, es que yo tiendo a ser realista, a pesar de que soy el único bogotano que está aquí en este escenario. Yo tiendo a ser realista y yo creo que usted tiene mucha razón de que en Bogotá, pero especialmente en la Plaza de Bolívar, sí, y en la Casa de Nariño y en el Congreso y en las Cortes, se vive un país distinto al que vivimos y a lo que vive el resto del país. No solamente en el tema del gas, todos queremos en Bogotá que haya gas, claro. También en el tema de los tributos, por ejemplo, de la reforma tributaria. Hacen una reforma tributaria para un país que no es este, ¿sí? Y estamos muy emproblemados precisamente porque tenemos ese esquema tributario y por lo menos ya no hay cambios para lo que nos va a tocar hacer el año entrante, y mientras tanto la inversión extranjera está muy deprimida, y me contaban unos abogados esta semana que hay mucha gente que está saliendo y que no quiere entrar. El ajuste del salario mínimo en Colombia es para otro país también completamente distinto. Es subir el salario mínimo lo que dé, pero esos son un par de ejemplos. Es decir, yo sí creo que hay una desconexión muy grande entre el tipo de medidas que se toman y la realidad del país, y en eso estoy de acuerdo con Luis Carlos. No sé si Luis Carlos quiera hacer un comentario adicional antes de que yo pase al siguiente punto. Paso al siguiente punto, pero me parece interesante ir de lo general a lo particular. El segundo punto tiene que ver un poco con lo que hablaban los ministros Mejía y Acosta, en el sentido de que del problema de la política energética y del gas. Yo creo que una conclusión de este panel es que no hay gas y que no se puede contar con el gas. Antes de entrar aquí a este salón, hacíamos cálculos de que realmente se necesitan no los 260 millones de pies cúbicos de que hablaba el ministro Amílcar, sino como 400 millones de pies cúbicos para enfrentar una situación prolongada de niño continuo, por mucho tiempo, por mucho rato, por muchos meses. Y eso desafortunadamente no lo vemos por ninguna parte. Doctor Mejía, ¿usted qué piensa? Sí, yo en algún momento he pensado que Colombia sí puede tener las moléculas de gas. Lo que no existen son fórmulas de contratación de esas moléculas de gas para el sector térmico. Y yo quiero entender la versión de Luis Carlos de esa manera. Al final del día, aquí hemos tenido una masificación del gas que es absolutamente maravillosa, y hay 7.6 millones de residencias usando gas natural, 500.000 vehículos, el comercio, la industria, etcétera. Y a esas personas que consumen ese gas de forma continua, digamos sin sobresaltos, pues tenemos que garantizarles el gas independientemente de la fuente de donde venga, porque ya hay allí unas consecuencias sociales y económicas generadas que no se pueden echar para atrás. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguir luchando por que exista esa fuente de suministro para ese tipo de usuarios. En el sector térmico, desafortunadamente la topología del sector no nos permite tener contratos que reflejen esa topología, todos lo saben, o sea, no tenemos un sector en donde hay unas máquinas que están disponibles,
que las invitan al baile, las invitan a la fiesta, pero no las sacan a bailar. Solamente salen a bailar, pues, más o menos, bueno, antes pensábamos que una vez cada 5 años, durante más o menos 2 o 3 meses, cada vez eso es más incierto, pero resulta que ese tipo de fiesta no es posible incorporarla en un contrato de suministro. Entonces, hacia allá entiendo yo la posición de Luis Carlos, en el sentido de que no debemos dejar de lidiar con el gas natural como fuente de suministro confiable para la generación térmica. Otra cosa es que ya tenemos unas máquinas instaladas y que tenemos una planta de regasificación que se está instalando, que va a proveer un combustible a determinado precio, que les va a permitir salir despachadas en determinados momentos, pero que además esa planta, para mi gusto, se debe convertir en un activo de confiabilidad para el sector de gas, lo mismo que la del Pacífico, que ojalá no nos demoremos 3 años decidiendo si se necesita o no se necesita, quién la va a pagar, si la paga el sector de gas o si la paga el eléctrico. No, ahí hay, vuelvo y repito, todo un aparataje de usuarios de gas a quienes no les podemos decir mañana, ¿sabe qué? Vuelva y cambie su estufa. Entonces, esas son decisiones que tenemos que tomar rápidamente, pero la política hacia adelante, la política de largo plazo, claramente tiene que buscar la confiabilidad en la canasta de combustibles que tenemos disponible en Colombia, sin sobresaltos, sin dificultades, seguramente con requerimientos complejos, pero que se podrán y que se tendrán que cumplir. La coyuntura es otra, y metámonos al tema de la coyuntura. Yo creo que al ministro Tomás hay que darle los méritos, que ha sido muy frío para mantener tanta ortodoxia como se pueda, y ha tratado de hacer unas intervenciones que afecten en lo mínimo posible la estructura regulatoria, y ha tomado una decisión que para mi juicio es la correcta, bajo la interpretación que yo tengo de que uno, cuando está en ese cargo, tiene muchos bienes públicos que pesar y uno termina optando por el mal menor. Y digamos que esa decisión que él ha tomado, que insisto, bajo esos términos, para mi gusto, es la correcta. Y digo que hay que darle todos los méritos, porque yo en mi caso hubiera sido mucho más radical en la intervención. Me hubiera parecido mucho más a Hernán y me los hubiera echado de enemigos a ustedes, o de pronto a los industriales, o de pronto al sector de gas, porque yo hubiera ubicado fuentes de gas y me las hubiera apropiado y las hubiera administrado yo directamente, porque tengo un bien público que proteger, que es la entrega de energía, toda la que pueda, y tengo otro bien público que es proteger y mantener el embalse tanto tiempo como sea posible. Entonces, fuentes de gas, por ejemplo, como la refinería de Barranca. Hoy que el fuel oil está muy barato, qué pena, yo le doy la orden a mi gerente de que se cambie a fuel oil, de que use GLP y me libere 50, 60 millones de pies cúbicos de la refinería, y los administro yo, no los pongo en subasta. El tema de los taxis que utilizan gas natural vehicular, que tienen una posición política muy tremenda, que estoy seguro que es imposible quitarles el GNV. Yo les haría un pico y placa de GNV y me quedo ahí con 10, 15 millones de pies cúbicos adicionales, y también los administro yo. Y así me voy buscando fuentes hasta que reúna el máximo posible para entregar administradamente vía la eficiencia energética. Pues yo ya no estoy allí, por fortuna. Entonces, de nuevo, lo que quiero decir es que en esta coyuntura, y la conclusión es que en las coyunturas uno debe ser muy heterodoxo, porque uno tiene un bien público en la mano mucho más importante que el respeto absoluto por la ortodoxia. Entonces, digamos que yo creo que hay más cosas por hacer, pero por supuesto que en esas más cosas por hacer uno se mete en problemas. Y bueno, pues al final del día lo que tenemos que procurar es pasar
este niño que no sabemos cuánto va a durar, y para eso hay que asegurarse por delante. No sé si, ministro. Luis Carlos quería hacer un comentario. Sí. Sí, yo simplemente en la aclaración de lo de gas, creo que mi versión de no gas es bastante más radical que la de Luis Ernesto. Yo creo que no hay un problema de contratos, hay un problema que no hay una suficiencia de oferta, al menos hipotéticamente no hay una suficiencia de oferta. La oferta de gas que se requiere es una oferta muy particular y hay ciertos puntos donde hizo una gran claridad Manuel en la presentación anterior. Digamos, aún hay que tomar en cuenta temas políticos, digamos, sustituir la demanda de gas de los industriales, sustituir la demanda de gas de los hogares, sustituir la demanda de gas de vehículos de un momento a otro. Se puede tomar una medida abrupta, coyuntural, pero eso no puede ser una medida estructural, eso políticamente es totalmente imposible. Sí, hay pequeños pedazos, digamos, que se pueden tomar. Se puede tomar el gas de la refinería de Cartagena y que Cartagena funcione con fuel, que ni siquiera tiene mercado. Pero creo que estructuralmente el problema no es ese, digamos, el gas que se requiere tiene una connotación muy particular, tiene que ser un excedente de oferta que tenga unos costos variables bajos de tal manera que pueda ser despachado puntualmente. Digamos, esa es una oferta bien particular que hay. Digamos, no puede ser gas, digamos, que implique black oil losses, no puede ser ningún tipo de gas que tenga costo de oportunidad, tiene que ser suficiente gas que justifique también una infraestructura de transporte que tampoco está sujeta a take or pay, lo cual hace particularmente difícil manejar los gasoductos. Es decir, uno puede encontrar actos puntuales de dónde sacar gas o eventualmente podría haber algo más de oferta en gas proveniente de Costa Caribe, pero que si eso estructuralmente constituye un gas que satisface ese requerimiento de oferta tan preciso en esa curva del sector eléctrico, mi concepto es que no lo hay. Y me parece gravísimo seguir dudando si de pronto lo hay, porque es que el si de pronto ha causado muchos de los problemas en que estamos. El si de pronto terminó haciendo que plantas que no son de gas las llamábamos plantas de gas y que el precio de escasez estaba asociado eventualmente a plantas que eventualmente eran de gas, pero no son de gas, son plantas de líquidos. Y terminamos pensando que teníamos una curva de oferta o una pendiente que no se volteaba, que no tenía un punto de inflexión tan brutal, y sí lo tenemos, porque casi todo el gas que tenemos hoy en día no es gas, son líquidos en su oferta. Tenemos una curva de oferta, y lo decía tal vez el año pasado en la misma reunión, una curva de oferta que genera serísimas dudas regulatorias. Es decir, la curva de oferta debería ir subiendo lentamente, gradualmente, la pendiente no debería ser abrupta, la curva de oferta colombiana pica en punta al final, y eso no es una curva regulada. Pero es que estamos pensando que de pronto no es así, porque no es tan empinada, porque de pronto hay gas, y es muy complicado el regular con el de pronto. Y el de pronto ha hecho demasiadas cosas. El de pronto, mucha parte de la crisis está en ese de pronto. Ese de pronto también hace que el seguro no sea seguro, porque como de pronto había gas, y también en la excelente presentación de Manuel creo que hizo enormes claridades en muchos puntos, los costos del racionamiento, los costos asociados, digamos, al diferencial entre el precio real de despacho y el precio de escasez se dispararon brutalmente, porque cuando uno juega con el de pronto hay gas, de pronto el asegurador sí sirve, pero como no había gas, como el de pronto no funcionó, el asegurador entró a hacer pérdidas masivas. Es que aquí hay un problema muy de superintendencia y muy de institucionalidad, y es si el asegurador patrimonialmente era viable, porque uno no es patrimonialmente viable cuando una compañía de 300 megas pierde $40 millones en un mes.
y pierde 40 millones de dólares de un mes porque tiene que despachar y porque no hay gas. Ni de pronto, ni no de pronto, no hay gas. El problema de que el seguro no está cubierto, que el subyacente, que el patrimonio de la compañía, que es el asegurador, ir a intervenirlo no tiene ningún sentido, porque la estructura de costos variables imposibilitó por completo que ese ENFIC fuera cubierto. Entonces, esto no es un problema que venga de hace 2, de hace 3, de hace 4, de hace 5 años, digamos, hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo estoy haciendo, hace 10 años, era clarísimo lo que se venía, en que estamos jugando a la expectativa. De pronto sí, de pronto no toca los líquidos, de pronto el caso no es tan extremo. Uno no puede hacer regulación rezando, es muy difícil. Y no puede hacer regulación tomando medidas abruptas de derecho de príncipe de un momento a otro, y yo cojo de acá, cojo de acá, cojo de acá. No es estructural, y no es estructural con sobreoferta en otras partes de la canasta energética, no es razonable en esas medidas. Digamos, ha causado, en mi concepto, un enorme daño que hoy lo medimos porque hay una crisis, digamos, pero esto viene haciendo daño hace mucho tiempo. La de hoy es súper mediática y a todos nos encantan las tragedias porque hacen titulares y todo el mundo va a preguntar a la salida de esto, ¿será que se hay apagón o no? Pero el costo de una demanda, el costo de una oferta empinada abruptamente, digamos, con una inclinación muy fuerte, pues se viene pagando hace tiempo. El problema de excedente de consumidor que ha causado el trabajar con líquidos es completamente absurdo de caro y se viene pagando hace tiempo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta y es un tema aburridísimo. Y en el 2009 también fue imposible cubrir esto con gas. Entonces se cubrió subsidiado por Ecopetrol y lo pagó finalmente el dueño de Ecopetrol, que son todos los colombianos. Esto no es sino una repetición. Esta es un poquito más mediática, bien, la pregunta, si los embalses van a bajar lo suficiente o no suficiente, pero en esta misma llevamos 10 años, porque es que de pronto sí hay gas. Yo voy a hacer uso del El derecho de ministro Mejía réplica. me ha pedido la palabra. Voy a hacer uso del derecho de réplica porque yo claramente dije que estamos en una coyuntura. O sea, yo estoy bastante de acuerdo con tu presentación en el tema de la ausencia del gas, pero estamos en la coyuntura. Yo estoy hablando de la coyuntura. O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí a marzo? Que ojalá sea marzo, ¿no? ¿Sí? Y lo que hay que hacer de aquí a marzo es asegurar que el 100% del parque térmico prenda para ver que el agua nos alcance lo más que podamos, ¿sí? Y a mí me da mucha pena con todos los que se rasgan las vestiduras diciendo que esto es carísimo y que, ¿cómo así? Que ya pagamos un seguro y ¿por qué nos van a volver a cobrar? Y qué pena. ¿Cuál es la alternativa? A ver, Martica, ¿cuál es la alternativa? ¿Sí? La alternativa es que nos apaguemos 1.5 veces el Producto Interno Bruto, 120 billones de pesos. Entonces, aquí hay que tomar decisiones de coyuntura para salir del lío. Pero claramente lo que tenemos al frente es un cambio radical de la regulación. Eso es lo que nos está mostrando esta crisis de hoy. Que también estoy de acuerdo con Luis Carlos. Cada que aparece el niño viene con su crisis debajo del brazo. Y cada que hay un niño, el que está sentado en ese asiento de ministro mete la mano. Porque es que uno va al Congreso y allá en el Congreso uno no puede decir, ¿saben qué? Frescos, porque es que yo tengo aquí la póliza. Pues, ¿qué hace con esa póliza? Ministro, haga lo que quiera, pero usted se va. ¿Sí? Entonces, siempre han venido esas crisis. Y esta crisis lo que nos tiene que enseñar es que la confiabilidad que tenemos que tener tiene que estar basada en cosas ciertas, en combustibles ciertos. En eso le doy toda la razón a Luis Carlos. Pero en esta sopa en que estamos, yo creo que hay que meter la mano, duro. Luis Carlos, ya le doy la palabra al doctor, al ministro Acosta, pero aquí se ha hablado de que el ministro Tomás
ha sido muy cuidadoso con el tema de la ortodoxia y que tal vez se le ha ido de la mano. ¿Estamos para épocas de ortodoxia o qué hacemos? ¿Cómo se maneja la situación? Yo quiero hacer una claridad de una cosa pequeña que me parece que es súper interesante, que me hizo caer en cuenta el doctor Echavarría en una conversación con él, creo que es particularmente interesante. Creo que las medidas, y en eso estoy de acuerdo con Luis Ernesto, las medidas que se han tomado son las medidas que tienen que tomarse. Me parece que ha actuado de una forma rápida, en una forma adecuada. Sí, digamos, si uno se va a una ortodoxia absolutamente plena diciendo yo creo que esto no es una opción, creo que es un seguro, para ser franco, que si se está honrando perfectamente el seguro, eso es un tema de discusión, pero no se puede quedar discutiendo en esto porque es realmente tonto, digamos, el costo que tiene en la reducción del nivel de los embalses, es una discusión absolutamente bizantina y de un tonto infinito, demorarse 3 meses, si el contrato es enforceable, si no era enforceable, si era una opción, si era un seguro, digamos, el nivel de bizantino que tiene eso es tremendo. Entonces, vuelvo a referirme a la presentación de Manuel, creo que hay un anillo de seguridad que se tiene que implementar y me parece que se debe respaldar las medidas que han tomado, pues son razonables y valientes políticamente. Pero hay un tema que es supremamente importante y es importante y aburridísimo, por lo cual en el debate no fluye. Y es que está quedando sobre el ambiente y es brutalmente utilizable el que se pagó un seguro mucho tiempo y ahora que llegó el momento de utilizar ese seguro, el momento de utilizar esa póliza, pues no la están honrando, entonces hay una pérdida para los consumidores violenta. Creo que es importante, yo no sé cómo se explica esto de una forma sencilla, pero lo que es muy importante es que sí hay una, no sé cómo llamarlo, digamos, porque no es el momento de pues, señalar cosas, pero hay una gran fragilidad regulatoria asociada al precio de escasez. El hecho de que no hubiera hedge entre el precio de escasez regulatorio y el precio de despacho, yo creo que eso ha costado sangre, y políticamente, ya no técnicamente, no es tan fácil voltearse y decir, espere un momento, que aquí hubo un problema, y es que ese precio que debe estar hedged es la esencia de la cobertura, es decir, yo no puedo tener un desplazamiento desde el punto de vista del asegurador donde yo tenga un desfase de 350 o 400 pesos por kilovatio, no lo puedo tener, regulatoriamente no lo puedo tener, es decir, es que eso no es lógico y pasó. Entonces la pérdida de los consumidores no es la que se están inventando, porque aquí hay un problema también de que heterodoxia es como si yo estuviera jugando en contra del excedente del consumidor, y esto en defensa de las medidas del ministro. Acá el precio de escasez debió haber sido mucho más alto, el precio real de escasez es mucho más alto, y ese precio real de escasez debió haber sido pagado absolutamente a todo quien, por el ENFIC mismo debería haber sido ese el precio de escasez, es decir, el sistema como un todo, con su potencia como un todo, tenía un precio de escasez que era un precio de escasez de 460 o 480 pesos. Los consumidores en realidad, bajo una ortodoxia plena, hubieran debido pagar ese precio de escasez. Lo que quiere decir que lo que hoy se sube de 300 a 460 sobre el componente de la oferta que se hace con líquidos es infinitamente menor de lo que hubiera sido la pérdida de la integral del mayor precio del cruce de oferta con la demanda al precio de escasez real. Lo más irónico de esta historia es que entre el fenómeno del niño y un problema regulatorio que volvió descubierto, unhedged, el precio de escasez, lo que hay desde el punto de vista de los consumidores es un ahorro. Y es una ironía infinita. Aquí no hay pérdida de excedente de consumidor, hay que arreglar un problema de coberturas, pero acá no hay pérdida, aquí no hay una ortodoxia que esté diciendo estoy desplazando rentas de productores, de consumidores a productores, eso no está pasando y eso es lo que está quedando en el ambiente. Doctora Amílcar,
de que Tomo yo le la- haga a usted la última pregunta. Pero, Tomo la alternativa. sí, sí. Bueno, entre el punto de vista de Valenzuela y el exministro Mejía, yo diría que el hecho es que no es que no haya gas, ni tampoco es que nosotros tengamos, digamos, cierta holgura en materia de gas. No hay gas suficiente. Y de allí que la propuesta que planteaba Luis Ernesto no es otra cosa distinta que un racionamiento programado del gas. Y cuando uno tiene que recurrir a un racionamiento programado es porque no tiene la disponibilidad para poder suplir la demanda. Pero desde luego, y Luis Ernesto creo que hizo claridad sobre ello, que esa es una medida que responde a la coyuntura y por ello mismo no es una medida sostenible. Es más, y ya manifesté mi preocupación, yo creo que las medidas que se han tomado de algún modo está espantando el fantasma del racionamiento hasta marzo. Pero no creo que estas medidas nos puedan asegurar que no tengamos un racionamiento si se extienden los efectos del fenómeno del Niño más allá del mes de marzo. Por eso también quiero llamar la atención sobre una circunstancia que tiene que ver con lo que acabo de afirmar, y es que estas plantas térmicas de generación que están viéndose forzadas a generar con combustibles líquidos son plantas de respaldo y son plantas que no podemos esperar de ellas que tengan una generación continua sin que no podamos tener en ese intervalo paradas por distintas circunstancias que nos expondrían, ya sea a empezar un racionamiento o a desembalsar en momentos en que tenemos que guardar agua en los embalses. Ahora, a estas medidas que se han tomado, a mí me parece que debiera tomarse otras medidas que yo diría de choque que tienen que ver con la reglamentación de la Ley 1715. Y en ese sentido, me parece de la mayor importancia, este es un momento en que pudieran establecerse incentivos mayores en materia de autogeneración. Yo tengo preocupaciones sobre la reglamentación que hasta ahora se ha hecho por parte de la CREC, que no creo que le hayan hecho un gran favor a la autogeneración. Creo que ahí podemos hacer más en autogeneración para que de esta energía que se genera por parte de los autogeneradores es energía que de alguna manera estamos permitiendo aliviar la presión sobre la demanda, pero también allí en la 1715 hay un instrumento muy importante del cual en momentos como estos es importante echar mano, que es la gestión de demanda. Yo creo que esta es una coyuntura precisa para que pongamos a prueba la posibilidad de que podamos tener la tarifa horaria. Yo he escuchado que ya incluso están pensando en modificar la hora en el país y de pronto se va a llegar a esa medida. Pero yo diría que el impacto desde el punto de vista de solución ya en corto y mediano plazo es la tarifa horaria, lo que yo en mi momento cuando pasé por el ministerio llamé el pico y placa del mercado de energía. Porque en esa medida en que estimulemos el consumo de la energía en las horas valle, mediante señales de precio, eso también sería una buena
contribución. Y hablando del precio de escasez y de las restricciones, ahora que creo que en eso coincidimos, tanto con Valenzuela como con Luis Ernesto, en que el ministro, en el momento en que tomó esa medida, no tenía otra alternativa. Y allí sí traigo a colación lo que en su momento dio lugar a la expedición de la ley 143 del 94, y fue que una de las lecciones que sacamos del racionamiento 92-93 es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Y ahí sí no podemos enzarzarnos en una polémica bizantina, porque nos puede ocurrir lo de la fábula de las dos liebres, que vieron venir hacia ellas dos perros, y en lugar de huirle a los perros, se pusieron a discutir entre ellas si los perros eran galgos o eran podencos, y en esa discusión entre la una y la otra llegaron los dos perros y dieron buena cuenta de las dos liebres. Muchas gracias. Doctor Luis Ernesto, y ya se nos va acabando el tiempo, pero… Es que me voy a meter en un lío, ministro, porque yo me he hecho esa pregunta a Luis Carlos muchas veces: ¿por qué no se modificó el precio de escasez? Y no he encontrado respuesta de nadie. Y me da mucho susto que parte de la respuesta tenga que ver con el ruido alrededor de que la energía en Colombia es costosa, y que eso haya sido, si bien no una variable de decisión, sí un obstáculo para proceder más rápidamente con eso. Y vuelvo a mi tema de cuál es el rol del regulador, porque el regulador, además de independiente y todas esas características, debe ser totalmente ajeno al ruido público frente a las consecuencias de las decisiones que toma. Si los industriales están muy bravos porque la energía es costosa donde la toman, y la regulación está enviando una señal de precio eficiente, la decisión tiene que ser de los industriales de alguna manera, y no del regulador. Si no se cambió el precio de escasez porque había un ruido en el mercado frente al precio, frente al costo de la energía, ahí hubo un error. De nuevo, esto es una suposición mía que no quiero tener la razón, pero la pregunta de por qué no se cambió el precio de escasez todavía me molesta mucho en la cabeza y no tengo respuesta. Yo creo que eso une un poco la primera presentación de Luis Carlos con lo que ahora estás diciendo. El país no quiere tener quiere tener energía barata, ¿sí? Y que todo sea barato, que la gasolina sea barata y que la energía sea barata y que todo sea barato, cuando eso es imposible. Yo quiero terminar haciéndole al ministro Acosta una pregunta que me sugirieron sus dos compañeros de mesa. Si usted estuviera en el Congreso, ¿cómo orientaría el debate al ministro? Que entiendo que va a haber un debate el martes próximo. ¿Por dónde? Yo me acuerdo que usted me hizo un debate diciendo que se había vendido la participación de Colombia en el Cerrejón a precio de gallina flaca. Sí, señor. Y yo le contesté que eso era lo que pesaba la gallina. Usted dijo en su momento que la gallina no estaba flaca, que estaba bien gorda. Pero bueno. Bueno, realmente, y ustedes van a coincidir conmigo, que el debate que va a suscitarse en el Congreso de alguna manera va a recoger un debate que, a mi juicio, no se ha llevado de la mejor manera en los medios, en donde creo que ha habido más calor que luz, porque la piedra de escándalo de lo que está pasando, indudablemente, que es la lectura que se da al cargo por confiabilidad.
Yo tuve ayer la oportunidad en Montería de compartir media hora con un personaje muy importante de este país, muy influyente, y que en sus manos tiene decisiones muy complicadas sobre este particular, y me dijo: sentémonos un momento, yo quiero que usted me explique qué es lo que está pasando. Y cuando llegamos al tema del cargo por confiabilidad, me dijo algo muy cierto. Me dijo: mire, a usted le ha tomado media hora explicarme a mí y yo medio entiendo, pero es que eso no es que la gente no lo entienda, es que la gente no lo quiere entender, porque no puede ser popular nunca un aumento de tarifas. Entonces, para la gente, la lectura fácil, que es la que se le ha vendido, es que así como cuando los bancos dan utilidades y se las reparten entre sus socios, cuando se quiebran, entonces el Estado, para evitar una crisis sistémica, debe coger dineros de todos los contribuyentes para salvar a los bancos. Aquí en este país estamos acostumbrados a que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. De la misma manera, a estos señores generadores, todos los colombianos nos hemos metido la mano al bolsillo para pagar un seguro. Yo he pagado la prima cumplidamente a través de mi factura, y en el momento en que yo tengo el siniestro, el asegurador me dice que está quebrado, que no me puede cumplir. Planteado el tema así, lógicamente que el tema es taquillero, y mucha gente entiende a su manera que el alza que se decretó es un alza injusta y que simplemente lo que va a pagar a través de su factura es para resarcir a unos señores que durante mucho tiempo habían tenido sus utilidades y la habían repartido entre sus socios. Por eso pienso yo que aquí es absolutamente necesario hacer un serio trabajo de pedagogía, de manera que realmente se entienda. Y quiero concluir diciendo, y creo que los tres que hemos estado aquí de alguna manera hemos insinuado que es necesario que se haga una revisión, que se hagan unos ajustes de la regulación, porque cada vez que se dan un tipo de eventos como este, así como en su momento el apagón dio lugar a que se expidiera la ley 143 del 94, yo espero que esta coyuntura inédita, porque no la habíamos tenido antes, que se está presentando, motive el que se revise. No es para hacer tabla rasa ni para nosotros echar por la borda lo que hemos construido, pero en eso tenemos que tener una mente abierta y ser imaginativos para buscar de qué manera se puede tomar unas medidas que eviten que situaciones como esta se puedan presentar hacia el futuro. Porque efectivamente yo siempre hablé y sigo hablando de que el cargo por confiabilidad es un seguro, pero claro, como todo seguro, tiene un alcance limitado. Ese seguro está cubriendo todo lo que tiene que ver con costos fijos, tiene que ver con el mantenimiento de las plantas. Me preguntaban hace un rato que cómo así que se iban a pagar salarios con los recursos. Si para eso fue que se concibió, para que los costos fijos, los costos que implica mantener las plantas disponibles para operar, es necesario que se cubran con eso, pero usted no le puede pedir peras al olmo
esperando que con recursos de la confiabilidad, del cargo por confiabilidad, se pueda cubrir esa brecha que hay entre el costo de generación y el precio, que además lo que se dejó de pagar por un aumento en el precio de escasez es lo que ahora se tiene que pagar aumentando los costos de las restricciones. Entonces, esto obliga pues a mirar realmente regulatoriamente qué ajustes se pueden hacer, y pienso también en la importancia que se tiene que todos los actores de la cadena, de alguna manera, examinemos cuáles son las debilidades que tiene actualmente esta parte regulatoria, que no vaya a ser que cuando nos pase el susto de un posible racionamiento nos olvidemos de que hay que mirar el tema regulatorio. Muchas gracias, ministros. Yo creo que las conclusiones son bastante claras, por lo menos para mí ha sido todo muy revelador este panel. Espero que para ustedes también. Yo creo que hay que defender el sistema. Muchas gracias.